Los antiguos persas lograron algo que pocos pueblos en la historia han conseguido. Originalmente, solo un grupo disperso de tribus se unieron y transformaron sus tierras en uno de los imperios más poderosos que el mundo había visto. Lujo sin igual, inmensa riqueza, belleza impresionante y una sofisticación refinada en todos los aspectos. La antigua Persia podría haber parecido un cuento de hadas para muchos viajeros, pero dentro de este cuento existían reglas, rituales y tabúes extraños. Sabemos de ellos por los escritos de Heródoto, las notas de los enviados griegos, los cuneiformes babilónicos y los textos zoroástricos. Lo que hoy nos puede parecer aterrador, en Persia se consideraba perfectamente normal. En la antigua Persia, la muerte no era el fin, era el comienzo de un procedimiento, y no uno simbólico como en muchas tradiciones religiosas, sino un proceso completamente práctico y estrictamente regulado. Entre los zoroástricos, que eran el grupo religioso dominante en Persia antes del ascenso del Islam, había una clara prohibición contra la contaminación de los elementos. La tierra, el agua, el fuego y el aire eran considerados sagrados, y un cuerpo muerto, por definición, era una fuente de impureza. Por lo tanto, enterrarlo en la tierra o quemarlo en una pira se veía como un crimen contra el orden cósmico. Cuando una persona moría, su cuerpo no era enterrado. En cambio, era llevado a la cima de una torre circular de piedra llamada dakma. Estas estructuras aún pueden verse hoy, por ejemplo, en Yazd o cerca de Sari. En la azotea plana, los cuerpos eran colocados desnudos, estrictamente separados por género y edad. Hombres en un sector, mujeres en otro y niños en un tercero. Sin cruces, sin lápidas, sin nombres, solo un círculo de piedra y aves. El objetivo principal era permitir que el cuerpo fuera consumido. Las aves carroñeras, principalmente buitres, eran consideradas seres a través de los cuales la impureza era llevada lejos del mundo de los vivos. El proceso era rápido. En unas pocas horas solo quedaban los huesos. Una vez que la carne había desaparecido, los restos eran empujados a un pozo central, donde se descomponían lentamente. Los huesos, notablemente, no eran enterrados, simplemente yacían en el pozo. El agua de lluvia también fluía hacia él, ayudando a que todo lo que alguna vez había sido humano se disolviera y desapareciera. La cultura zoroástrica estaba profundamente obsesionada con el concepto de nasa, la impureza del cadáver, que creían que se propagaba con precisión física, de la piel al aire, del aliento al hogar y del hogar a todo lo que lo rodeaba. Para combatir esta impureza, no usaban oraciones, incienso o sal, como era común en lugares como Egipto. El agente purificador principal era la orina de toro, conocida como gómez. Se consideraba no solo pura, sino un líquido sagrado capaz de destruir la fuerza misma del mal, el drug. Y esto no era metafórico. Estos rituales se llevaban a cabo literalmente. El cuerpo del fallecido era lavado con este líquido. Cualquiera que tuviera contacto con el muerto también era lavado. Si una persona tocaba el cadáver con la mano, debía ser rociada con orina de toro 3 veces, acompañada por la recitación de fórmulas especiales. Realizar este rito en silencio estaba prohibido. La impureza podría escuchar y esconderse. La orina se recolectaba de manera estrictamente regulada, de toros especialmente designados criados en rebaños de templos. Estos animales no podían trabajar en los campos, aparearse ni sufrir lesiones físicas. Eran literalmente recipientes vivos de santidad. Incluso después de que el cuerpo había sido colocado en la dakma o dejado a descomponerse en el pozo maldito, los restos de la persona aún se consideraban fuentes de impureza, especialmente el cabello y las uñas. Estos restos aparentemente inofensivos eran vistos como trampas para el mal. Como no se descomponían rápidamente y podían durar años, la creencia zoroástrica sostenía que retenían la memoria del cuerpo y, por lo tanto, su impureza. No podían simplemente cortarse y descartarse. Cada corte de cabello, especialmente después de la muerte, se convertía en un ritual. El cabello recolectado de los fallecidos era quemado en un fuego separado, no en la llama sagrada del templo. Lo mismo se hacía con las uñas. Antes de quemarlas, se lavaban con la misma orina de toro para separar el mal de la sustancia. Luego se colocaban en fragmentos de cerámica especiales y se encendían hasta que no quedara ni un solo hilo. El fuego utilizado para este ritual no podía entrar en contacto con ningún otro objeto sagrado. Los zoroástricos temían que incluso un solo cabello no purificado que entrara en el fuego pudiera contaminar la llama misma. En ese caso, el hogar necesitaría ser reconsecrado.
Se convocarían sacerdotes y se realizaría un ritual de restauración de 3 días. Algunos textos incluso proporcionan advertencias específicas. Si el cabello o las uñas entraban en el agua, esa agua no debía ser bebida, usada para bañarse ni utilizada en el hogar. Debía ser vertida en terreno estéril o evaporada. De esta manera, incluso en la muerte, la influencia de una persona en el mundo persistía y debía ser controlada hasta el último rastro. Para los zoroástricos, el agua era más que un elemento natural. Era un ser vivo, una esencia femenina divina conocida como Apa. Si esta esencia era contaminada, especialmente por un cadáver, sangre o secreciones impuras, debía ser purificada de inmediato. El agua que entraba en contacto con la muerte se consideraba enferma, y si no se curaba, podía comenzar a morir por sí misma, literalmente perder su vitalidad, no nutrir la tierra y causar enfermedades y sequías. El simple acto de que un cadáver entrara en un río, ya fuera por accidente o intencionalmente, se trataba como un delito grave. Esto era especialmente grave cuando involucraba un agua grande, un río importante venerado como sagrado. En tales casos, se requería un ritual de purificación especial. Podía durar de 3 a 9 días e involucraba a sacerdotes, un cáliz de fuego limpio, cenizas y orina de toro. Los sacerdotes se acercaban a la orilla del río, quemaban plantas secas, recitaban fórmulas sagradas del yasna y bendidad, y luego vertían el líquido purificador en el río, siempre corriente abajo. A veces el agua se extraía en recipientes, se purificaba fuera del río y luego se devolvía. Según el bendidad, cualquiera que arrojara un cadáver de un perro, humano o incluso una uña no santificada al agua merecía ser castigado con latigazos. El imperio persa era conocido por su enfoque estricto hacia la justicia. Sus leyes respecto al castigo se caracterizaban tanto por su severidad como por un sentido de equidad. En Persia se creía que nadie debía ser ejecutado por una primera ofensa y que todas las buenas acciones del acusado debían ser tomadas en cuenta al dictar sentencia. Todo criminal merecía un castigo proporcional a su crimen. Sin embargo, una vez probada la culpa, los persas no mostraban piedad hacia aquellos que verdaderamente merecían sufrir. Idearon algunos de los castigos más brutales e ingeniosos de la historia. La forma de ejecución más aterradora en Persia no era ni rápida ni teatral. Contrario al estereotipo del este como un reino de hachas y patíbulos, el sistema legal zoroástrico evitaba deliberadamente el derramamiento de sangre. Matar, incluso como forma de justicia, se consideraba una violación grave del orden elemental. La sangre no debía tocar la tierra. El condenado era colocado en un espacio estrecho y cerrado, a menudo un pozo o una cámara de piedra sin salida, a veces con comida pero nunca con agua. La muerte llegaba lentamente, por sed, asfixia o aislamiento. La idea era que el criminal debía disolverse sin dejar rastro, sin manchar el fuego, el agua o la tierra. Este método no estaba reservado solo para asesinos, también se usaba para apóstatas religiosos, herejes, aquellos que mentían bajo juramento o tocaban un cadáver sin permiso. Incluso por ofensas menores como la pérdida de la pureza ritual, una persona podía ser sentenciada a un aislamiento a corto plazo para que superara su impureza. Sin ejecuciones públicas, sin venganza, solo una estricta adherencia a Asha, el orden cósmico. El mundo debía ser restaurado al equilibrio, incluso si era de manera lenta e invisible. En la antigua Persia, la justicia no se veía simplemente como una función del Estado, sino como una manifestación de un orden cósmico superior. Cuando se descubrió que uno de los jueces principales, un hombre llamado Sísamnes, había aceptado sobornos, el rey Darío decidió dar una lección que nadie olvidaría. Su objetivo era hacer de los tribunales persas un símbolo de justicia e imparcialidad. Para asegurar que el próximo juez no repitiera el error de Sísamnes, Darío organizó un ejemplo brutal. Después de que Sísamnes fuera ejecutado, su vida terminó bajo el hacha del verdugo. Darío ordenó que su piel fuera desollada de su cuerpo. Esa piel fue luego utilizada para tapizar la silla en la que el juez había presidido las sesiones judiciales. Pero la parte más impactante de la historia fue quién ocupó esa silla a continuación. Darío nombró al propio hijo de Sísamnes como el nuevo juez. Cada día, al sentarse en esa silla, se le recordaba el precio que su padre había pagado por su codicia. De esta manera, Darío aseguró la integridad inquebrantable del poder judicial. Entre las formas de ejecución más espantosas y elaboradas en la antigua Persia estaba la asfixia lenta en cenizas. Este castigo tenía lugar en una torre especialmente construida, masiva y hueca por dentro,
de unos 20 metros de altura. La torre se llenaba de cenizas, no calientes, pero cáusticas y finas, fácilmente inhaladas por los pulmones. En la cima de la torre había una plataforma. El condenado era arrojado hacia las cenizas. Aunque la caída podía causar lesiones, no estaba destinada a ser fatal. Eso era intencional. La víctima debía morir lentamente a través del sufrimiento. Un mecanismo accionado por una rueda dentro de la torre agitaba las cenizas, enviando nubes de polvo fino hacia arriba, hacia la garganta y los pulmones. En tales condiciones, la persona no podía respirar, y cualquier movimiento solo aceleraba la asfixia. La muerte no venía de la caída, sino del llenado gradual de los pulmones con cenizas. Este cruel castigo se volvió tan infame que ecos de él llegaron incluso a textos bíblicos. En un pasaje, se dice que un sacerdote malvado fue ejecutado de esta manera exacta, y a su familia se le negó el derecho a enterrar su cuerpo. El destino del emperador romano Valeriano es uno de los capítulos más humillantes en la historia del Imperio Romano tardío. Capturado en el año 200 por el rey persa Sapor I tras una campaña militar fallida, se convirtió en un símbolo vivo de la crueldad del enemigo. Valeriano fue mantenido en cadenas y obligado a marchar frente a los ejércitos persas, prueba de la gloria de Sapor y la caída de Roma. Pero la humillación más degradante vino en otra forma. Cada vez que el rey montaba su caballo, pisaba la espalda del antiguo emperador, usándolo como un escabel humano. El final fue aún más horrendo. Cuando Sapor finalmente se cansó de usar a Valeriano en sus exhibiciones de dominio, ordenó su ejecución. Oro fundido fue vertido por la garganta del emperador, convirtiendo su muerte en un espectáculo espantoso y simbólico. Entre todas las formas conocidas de ejecución en la antigua Persia, una destaca por su horrenda ingenuidad. No era un castigo para criminales comunes, sino para aquellos que el Estado consideraba enemigos personales del rey. Se usaba raramente, precisamente por eso se grabó para siempre en las crónicas de la crueldad humana. El condenado era despojado de su ropa y colocado en un artefacto de madera, ya sea un tronco de árbol hueco o entre dos botes sellados herméticamente. Solo la cabeza, las manos y los pies quedaban expuestos. El resto del cuerpo estaba encerrado. Entonces comenzaba el ritual de tormento. La persona era alimentada a la fuerza con una mezcla de leche y miel hasta que su sistema digestivo comenzaba a fallar. En unas pocas horas, el cuerpo estaba empapado en sus propios excrementos y los fluidos comenzaban a filtrarse de heridas y pliegues de la piel, atrayendo insectos. Se untaba miel en la cara, las extremidades y el torso. Enjambres de moscas, avispas y otros insectos descendían rápidamente. Mordeduras, arrastres, infestación de larvas e inflamación convertían el cuerpo en una cáscara viva y podrida. Pero la ejecución no se trataba solo de dolor. La víctima era alimentada continuamente por la fuerza, día tras día, para retrasar la muerte y prolongar el sufrimiento. La mente generalmente se rompía antes que el cuerpo. Algunos comenzaban a alucinar en solo 2 días, perdiendo el control de la realidad. Sin embargo, la muerte física llegaba de manera agonizante y lenta. Según fuentes antiguas, una víctima de este castigo sobrevivió en ese estado durante 17 días. En la antigua Persia, los líderes religiosos, los sacerdotes, no solo eran guías espirituales, sino también figuras políticamente influyentes. Sin embargo, una historia convirtió sus vidas en una pesadilla viviente. Un sacerdote llamado Smerdis engañó al pueblo haciéndoles creer que era hijo de Ciro el Grande y se apoderó del trono mediante fraude. Sorprendentemente, Smerdis resultó ser un gobernante capaz. Introdujo reformas fiscales que aliviaron las cargas de los ciudadanos comunes y relajó las leyes de servicio militar. Pero una vez que se descubrió su engaño, selló su destino. Tras su ejecución, la furia del pueblo se volvió contra todos los sacerdotes. Las turbas irrumpieron en las calles, masacrando a cualquiera que perteneciera a la clase sacerdotal. Cuando terminó el derramamiento de sangre, los persas decidieron conmemorar el evento anualmente. Cada año, en el aniversario de la muerte de Smerdis, se celebraba un festival. La gente salía a las calles, y si algún clérigo se atrevía a aparecer en público, era brutalmente asesinado. El día se convirtió en un símbolo de odio y venganza popular. En la antigua Persia y las regiones vecinas, los castigos brutales para los rebeldes eran comunes. Mutilar a un enemigo mientras se le mantenía con vida se veía como una forma efectiva de humillar e infundir miedo. Cuando estalló una rebelión contra el rey Darío, él resolvió aplastar cualquier pensamiento futuro de desafío. Sometió a los líderes de la revuelta a un destino tortuoso. Fueron mutilados, se les cortó la lengua,
se les quitó una oreja y se les dejó con un solo ojo. Pero la muerte no llegaba de inmediato. Los rebeldes eran encadenados a las puertas del palacio real, convertidos en símbolos vivos de castigo. Todos los que pasaban los veían y sentían el peso de la autoridad real. Durante semanas, estos hombres permanecían expuestos, sufriendo insultos, golpes y un dolor insoportable. La exhibición grotesca servía como un recordatorio escalofriante para cualquiera que se atreviera a desafiar el gobierno de Darío. En la antigua Persia, una persona sabía su lugar desde el nacimiento y sabía que no podía ascender por encima de él. Todo se basaba en la obediencia, los jóvenes a los mayores, los pobres a los funcionarios al rey y el rey a la ley. Romper este orden no era solo desobediencia, era una alteración de la estructura misma del mundo. Por eso, la educación, el servicio e incluso el castigo eran partes integrales del sistema, duros, ritualizados y absolutamente claros para todos. En la antigua Persia, la crianza de los niños se abordaba con estrictidad y seriedad. Hasta los 5 años, los niños eran criados en los aposentos de las mujeres y notablemente sus padres no los veían durante este tiempo. Esto se hacía para evitar que el padre formara un vínculo emocional con un hijo que podría no sobrevivir a la infancia. Entre los hombres persas se valoraban especialmente 2 rasgos, la valentía y la fertilidad. Heródoto incluso señala que el rey a veces recompensaba a los padres de familias numerosas con regalos especiales, reconociendo su contribución a la crianza de futuras generaciones. Muchas costumbres de los antiguos persas aún podrían considerarse hoy como admirables y justas. Por ejemplo, a los niños se les enseñaba desde una edad temprana a dominar 3 habilidades clave: ser excelentes jinetes, disparar con gran precisión y siempre decir la verdad. El pueblo persa despreciaba las mentiras y a los mentirosos. En la antigua Persia existían campos de trabajo agrícola donde los campesinos no libres, llamados mardu, estaban atados a tierras estatales. No se les consideraba propiedad privada como los esclavos en Grecia, pero tampoco eran libres. No tenían derecho a abandonar su parcela, cambiar de profesión o negarse a trabajar. Estos trabajadores eran reubicados en grupos, a menudo a tierras inhóspitas o recién conquistadas, áreas pantanosas, campos salinos o las orillas de canales de irrigación. Allí vivían en asentamientos primitivos bajo la vigilancia de funcionarios, sin acceso a templos, tribunales o ritos religiosos. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, independientemente de la edad o el género. Mujeres y niños tiraban de los arados junto a los hombres. No recibían salarios, sino raciones fijas, grano, aceite y ropa usada de los almacenes del gobierno. Los fugitivos eran marcados o atados a un poste en el centro del campamento. Por actos de sabotaje, podían ser golpeados o, peor aún, reasignados a una zona muerta, donde el trabajo era más pesado que la comida disponible. Los cuerpos de los muertos no eran enterrados según las costumbres zoroástricas, ya que estas personas eran consideradas ritualmente impuras. Simplemente eran arrojados a la tierra o a canales secos, tratados como material desechado. Para los persas, la impureza no era una metáfora. Vivía en el aliento, en la sangre, en la sombra de los muertos, en un pedazo de carne cruda, en una palabra dicha con el tono equivocado. Una persona común podría no notarlo, pero para un zoroástrico ya era una violación del orden cósmico. Y si ese orden se rompía, debía ser restaurado a cualquier costo. No a través del arrepentimiento, sino de la acción. Cortarlo, expulsarlo, renombrarlo, casarlo, incluso si el matrimonio era repulsivo. Uno de los rituales más inusuales y perturbadores del zoroastrismo era el Gvetugda, una unión sancionada entre parientes cercanos. En algunos casos, esto significaba matrimonio entre hermano y hermana, padre e hija, o incluso madre e hijo. La práctica se menciona en textos zoroástricos como el Bundahishn y Denkard, como permisible e incluso agradable a lo divino bajo ciertas condiciones. El propósito era preservar la pureza de la línea de sangre fiel y fortalecer la rectitud de la familia. Se creía que si ambos padres seguían la verdad y realizaban los rituales correctamente, el hijo nacido de tal unión sería doblemente bendecido y puro. Este tipo de unión se veía como un escudo que protegía el orden de Asha de la corrupción externa. Era especialmente relevante entre los sacerdotes de alto rango y los miembros de la élite espiritual, donde tales matrimonios eran raros, pero fundamentalmente aceptables. En la Persia zoroástrica, un nombre era mucho más que una etiqueta. Conectaba a una persona con el orden cósmico. A través del nombre, los sacerdotes podían invocar el alma durante los rituales,
Se inscribía en fórmulas de purificación y marcaba el clan, el oficio y la fe de una persona. Si una persona violaba la ley, especialmente una espiritual, su nombre se consideraba contaminado, y por lo tanto debía ser destruido. El castigo de cambio de nombre forzado se aplicaba a apóstatas, herejes, aquellos que rompían los tabúes sobre el contacto con cadáveres, entraban en matrimonios falsos o se negaban a ofrecer sacrificios. El individuo era despojado oficialmente de su antiguo nombre y se le asignaba uno nuevo, a menudo vergonzoso o animalístico: podrido, maldito, sin nombre, hijo de perro. Este nuevo nombre se registraba en los documentos públicos y todos estaban obligados a usarlo: vecinos, jueces y funcionarios. Incluso los miembros de la familia, bajo amenaza de castigo, tenían prohibido llamarlos por su antiguo nombre. En la cima de todo este sistema estaba un hombre, el Shah. No solo gobernaba, encarnaba a Asha, el orden cósmico mismo. Su cuerpo, su voz, su nombre, incluso su sombra eran considerados sagrados. Romper la distancia adecuada era perturbar el equilibrio del mundo. Y si alguien cruzaba esa línea, no solo era castigado, era borrado de la realidad. En la corte persa, mirar al Shah a los ojos estaba prohibido, no como un gesto de respeto, sino como una forma de protección. El Shah no era un igual. Se creía que había sido elegido por Ormazd, vinculado al orden divino, y la mirada de una persona común podía profanar su presencia. Incluso aquellos más cercanos a él, generales, escribas, sacerdotes, le hablaban mientras miraban al suelo o a la pared. Las excepciones eran raras y siempre altamente ritualizadas. Según Ctesias, un guardia que una vez miró accidentalmente a los ojos del rey, fue ejecutado de inmediato, sin pronunciar una palabra. No fue asesinado por insolencia, fue asesinado por cruzar un límite. El Shah era el centro del poder, y no se podía acercar a él directamente, ni físicamente ni siquiera con los ojos. Incluso los artistas que pintaban retratos reales no trabajaban del natural. Se les daban descripciones verbales o moldes de arcilla. Incluso la muerte del Shah seguía un estricto ritual. Su cuerpo nunca era mostrado. Su rostro permanecía cubierto y su nombre no se pronunciaba durante varios días, porque mirar a un rey muerto se consideraba tan peligroso como mirar a uno vivo sin permiso. En Persia, destruir a un enemigo no terminaba con su muerte. El verdadero objetivo era borrar todo rastro, sin tumba, sin nombre, sin mención en ningún registro. Si alguien era declarado traidor, blasfemo o maldito por el Estado, el veredicto venía con una orden de eliminar su nombre de todos los documentos. Los archivistas tachaban líneas, destruían tabletas y tallaban inscripciones de las piedras. Si el nombre aparecía en ofrendas de templos, los recipientes eran destrozados y las inscripciones borradas con arena y ácido. Si la persona había construido una casa o una tumba, podía ser demolida hasta los cimientos, para que no quedara ninguna forma física que pudiera preservar el nombre. Esto no se hacía solo a los enemigos políticos del Shah, sino también a los sacerdotes rebeldes y a veces a familias enteras consideradas culpables de perturbar el orden cósmico. Tal sentencia iba más allá de la palabra escrita. Los vecinos debían olvidar el nombre, los parientes tenían prohibido pronunciarlo, y cualquiera que mencionara el nombre maldito en una conversación o plegaria podía ser acusado de violar Asha. La creencia zoroástrica vinculaba el nombre de una persona con su propia existencia. Si el nombre era destruido, el alma no podría cruzar el puente Chimbat. Su camino hacia el más allá quedaría sellado para siempre. Por lo tanto, borrar un nombre no era solo un castigo político, sino una sentencia más allá de la vida y la muerte. En Persia existía un sistema de venganza de sangre en el que la responsabilidad de castigar a un asesino recaía en los parientes más cercanos de la víctima. Esto no era un asunto privado, sino un componente del orden legal, codificado en textos legales sasánidas como el Matikán y Hazar Dadestan. La familia del asesinado tenía el derecho formal de ejecutar al culpable o aceptar una compensación, típicamente en forma de ganado, plata o tierra. Sin embargo, la compensación solo se permitía con el consentimiento de la familia de la víctima. Si los parientes se negaban a buscar venganza o justicia en los tribunales, ellos mismos podían ser responsabilizados por permitir que la impureza continuara. La ley veía un asesinato no vengado como una violación tanto del equilibrio ritual como social. Si el culpable huía, los parientes de la víctima juraban un juramento en el tribunal, comprometiéndose a llevar a cabo la venganza. Este juramento se registraba en documentos legales y podía ser heredado.
Algunas familias realizaban búsquedas durante décadas, y esto no se veía como una vendetta personal, sino que el deber de la venganza se consideraba parte de la maquinaria legal para restaurar Asha, el orden cósmico correcto. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros próximos videos. Y asegúrate de ver nuestros otros videos donde exploramos las páginas más misteriosas y oscuras de la historia.